Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos San Mateo capítulo 1, versículo 1, el libro de la genealogía de Jesucristo. El pueblo de Israel tenía algo muy importante que aún lo conservan los judíos, pero que nosotros lo hemos perdido. Ellos saben a qué tribu pertenece, ellos saben de quién vienen desde Abraham hasta ahora. Es decir, conocen a su abuelo, a su tatarabuelo, a su bisabuelo y abuelos y abuelos y ahí hacia atrás hasta llegar a Abraham. Nosotros no conocemos a duras penas los abuelos, los bisabuelos y tatarabuelos, y de ahí no conocemos a más nadie. La familia, de dónde venimos, el hogar, el núcleo familiar de donde nosotros hemos salido es importante. No podemos andar en la vida sin saber de nuestros orígenes, porque cuando uno olvida su origen, se olvida de su historia. Y cuando uno se olvida de su historia, cómo nació, cómo se crió, cómo eran mis abuelos, de qué manera eran, se convierte en una persona distinta a lo que es y en muchas ocasiones en un pretencioso y en un orgulloso. Y tenemos mucha gente que migran, que se van del país, que se van de su estado, que se van de su tierra y se van a otro lugar, y por olvidar que vivió en un rancho, que vivió en una casita viejita, que durmió en una cama en el piso, encima de un cartón, se le olvida la humildad de dónde vino. Y al olvidar la humildad se llena la cabeza de ego, de orgullo, de prepotencia, se le olvida la fuente, el origen, el nacimiento, y se convierte en una persona distinta. ¿Conocen alguno que se ha vuelto orgulloso, que se ha vuelto pretencioso, que se ha vuelto prepotente? De eso vamos a conversar. Es necesario recordar nuestros orígenes. Es necesario recordar de dónde venimos. Es necesario recordar quiénes son nuestros padres y no apenarnos de nuestra historia. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así: acérquense y escúchenme, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de ti, Judá, el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 71 vamos a responder todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia,
al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en su defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Todos, ven Señor, Rey de justicia y de paz. Justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes. El Rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Todos, ven Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Todos, ven Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre. Que el Señor sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichosos las naciones. Todos, ven Señor, Rey de justicia y de paz. Aleluya, aleluya. Sabiduría del Altísimo, que dispones todas las cosas con fortaleza y con suavidad, ven a enseñarnos el camino de la vida. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14.
y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y vamos a compartir en este día la genealogía de Jesucristo, Mateo capítulo 1, versículo 1. Primero que tengo que decirles es que para que nazca un niño se necesita un varón y una hembra. Que para que un niño venga al mundo no se puede a través de hombres y mujeres y mujeres. La ciencia está avanzada, la tecnología está de punta y el mundo está de cabeza. Los hombres quieren dejar de ser hombres y ser lo contrario, y las mujeres dejar de ser mujeres y ser lo contrario. Y nadie les dice nada. Y estos días, inclusive, la palabra de Dios va a decir: Cristo vino al mundo de la siguiente manera, para mañana. Mateo es la continuación, 18, Mateo 1, 18. ¿Y cómo vino Cristo al mundo? José, María, vino el niño Jesús. Antes de quedar embarazada, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios reclamó a su Hijo. Llegada la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Lucas capítulo 1, versículo 28 por allá. El ángel se le presentó y le dijo: María, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María dijo: sí, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, le dijo el ángel, el poder te cubrirá con su sombra. Por eso el Hijo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. El nacimiento de Cristo viene enmarcado de una generación, viene enmarcado de padres, viene enmarcado de progenitores, viene enmarcado de Abraham, viene enmarcado de Isaac, de Jacob, de los patriarcas hasta llegar a Cristo. Si en el mundo los hombres se unen a los hombres, las mujeres a las mujeres, el mundo se acaba, se termina. Para que haya vida, para que haya procreación, para que haya en el mundo descendencia, se necesita al varón y a la hembra. Eso lo dice la Biblia y se lo voy a enseñar. Pero hoy quieren meter en la cabeza del ser humano todo lo que tiene que ver en contra de la vida, del nacimiento de los niños, de la procreación, para que el mundo se achique, para que se acabe la producción, las generaciones, las personas, los seres humanos. Mucha gente hoy día está preocupada por una tercera guerra mundial. Porque si viene una tercera guerra mundial, no vamos a morir, padre, van a morir miles de personas. Y nadie se preocupa por los niños que no nacen, porque interrumpen los embarazos. Y nadie se preocupa de aquellas personas que optaron por no tener hijos, porque les estorban y les molestan. Y nadie se preocupa por aquellos que toman a una persona del mismo sexo y pretenden ser padres y pretenden ser madres. Por el contrario, se aplauden, se motivan, se entusiasman. Y hoy la Biblia dice: no, Abraham engendró de una mujer y nació su hijo Isaac. Isaac engendró de una mujer y nació su hijo Jacob. Y así fueron pasando hasta llegar hasta José. José es esposo de María, se desposa con la Virgen María y de ella nació Cristo.
Y cuando José ya quería decir, voy a dejar al hijo y más adelante le voy a hablar de eso después para otro día, estaba pensando en estas cosas, el ángel le dijo, no, Señor, no dudes en tomar a un niño, no dudes en tomar a Jesús, tú les pondrás el nombre, tú serás el padre, tú te encargarás de educarlo, lo que he engendrado en ellas por obra del Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que no podemos olvidar cómo funciona el mundo cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Cuando Dios hace al ser humano, vamos a verlo. Génesis, capítulo 1, versículo 26 y siguiente. Digo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Esa es la creación de Dios, varón y mujer, no creó otra cosa. Las personas hoy día quieren meterte cosas que no están en la Biblia, que no son revelación, y repiten tanto una mentira que luego creerás que es verdad. Y eso es lo que está haciendo el mundo de hoy, repitiendo mentiras y repitiendo mentiras y repitiendo engaños y haciéndole creer a la gente que eso es verdad y haciéndole creer a la gente que eso es así. Y están en un grave error. No porque el común denominador de la gente lo haga como quiere, como se le ocurre, eso lo dice la palabra de Dios, están mal. Hoy dice la Biblia, hoy dice la palabra de Dios, que Dios creó varón y creó mujer. Tomó un pueblo, tomó a Abraham, y ahí está Sara, la esposa de Abraham, y cada uno tuvo esposa y nacieron los hijos, y de esa manera vino la generación, vino al mundo. Vinieron las personas al mundo, nacieron. Pero no como el mundo lo propone hoy día. En primer lugar, para que haya personas, en segundo lugar, para que haya generación, para que haya descendencia, para que haya más personas, se necesitan los hijos. Se necesita que las personas puedan conocerse para que vengan los niños. Miren, se los he dicho muchas veces y hoy se los repito con la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 24. Desde el 22 vamos a leerlo. Génesis 2, 22. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre dijo, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y pasarán a ser una sola carne. Dios formó al hombre, Dios formó a la mujer para que fueran una sola carne. No para que fueran dos. En Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios los bendijo al hombre y a la mujer y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Sean fecundos, no dice váyanse a tomar anticonceptivos. No dice váyanse y pónganse en control para que no tengan hijos. No dicen vayan a interrumpir los embarazos. No dice forniquen como quieran, pero tengan cuidado de procrear. Le están metiendo a las personas hoy día, de manera especial a los jóvenes, un chip en la cabeza, y escuchen bien, le están metiendo y lavando el cerebro y le están diciendo que los hijos son una carga, que los hijos son un problema, que los hijos son un obstáculo,
que si están jóvenes y tienen hijos no pueden viajar con hijos, que si están jóvenes y tienen hijos no pueden estudiar, que si están jóvenes y tienen hijos no pueden trabajar, no pueden superarse porque los hijos se gastan dinero y se están metiendo una teoría en el mundo de la nueva era donde los hijos se han convertido para los padres en un estorbo y por eso los padres hoy día no quieren tener hijos. La Biblia dice que para que Cristo viniera al mundo se necesitó de Abraham y su descendencia hasta llegar a Cristo. Y hoy día las mujeres no quieren tener hijos porque le salen estrías y le salen celulitis. Y no quieren tener hijos porque se engordan. Y no quieren tener hijos porque sufren los dolores del parto. Y no quieren tener hijos porque no tienen dinero para criarlos. Mientras que nuestras madres nos tuvieron a nosotros. Mientras que nuestras madres tuvieron el valor y tuvieron la oportunidad de ser madre de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14 hijos. Las madres de hoy día, algunas son pobres madres que ni siquiera quieren serlo. Y aún teniendo hijos no saben ni siquiera cómo criar a sus hijos. Y sufren, ay padre, no me meta conmigo, no es con usted, es con la otra que no sabe criar a su hijo. Usted sí sabe. El mundo, por un lado, llenándonos la cabeza de mentiras y de engaño, frenen los embarazos, frenen la natalidad, frenen, tránquela, todo lo que tenga que ver con crecimiento del mundo. Y eso es un error y eso está mal. Una plaga, una guerra, un arma, peor que un arma de esas que tiene uno miedo que explote porque una bomba atómica acaba con el mundo. Peor de eso es detener el nacimiento de los niños. Detener y controlar la natalidad, detener y controlar los embarazos, detener y controlar a las mujeres psicológicamente, a los hombres para que no sean padres y no sean madres. Y por eso en vez de meterle a un hombre, en vez de meterle a una mujer un hombre, le meten otro hombre para que el hombre se quede ahí y no procree. Y en vez de buscarle a la mujer un hombre, le buscan otra mujer para que hasta ahí lleguen. Dice la Biblia, crezcan, llenen la tierra, multiplíquense, así nacen los niños, así nacen las personas y así vienen al mundo. Así vino Cristo a este mundo. De una descendencia, de una ascendencia venía Jesucristo, ascendencia de Jesucristo, genealogía, de dónde viene el árbol genealógico. Es más importante para los hombres y las mujeres hoy día los animales. No tengo nada en contra de las mascotas, de los perritos, de los gaticos, pero son mascotas. Porque dice la Biblia que cuando el hombre, Dios creó al hombre y a la mujer, no encontró Génesis 2 antes del 22, el Génesis 2:20. El hombre puso nombre a todos los animales y a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró ninguno que estuviese a su altura. Entonces Yahvé hizo caer un profundo sueño del hombre y éste se durmió, le sacó una costilla, de ahí sacó a la mujer. Cuando el hombre vio a los hombres, cuando el hombre vio a los animales, dijo, no tengo una ayuda adecuada. Cuando el hombre vio las vacas, las ovejas, los perros, las chivas, los gatos, dijo, ¿qué me pueden ayudar? No puedo ni siquiera hablar con ellos. Y cuando Dios lo vio triste, lo acostó a dormir, le sacó una costilla y modeló una mujer y Adán dijo, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, que versículo 23, Génesis capítulo 2. Miren, las mascotas son muy lindas, son muy hermosas, pero no por ellas y con ellas se puede dejar una descendencia. Las mascotas son muy hermosas y mucha gente las tiene, tanto que el día de San Francisco de Asís se pide a Dios por los animalitos, por las mascotas, porque San Francisco amaba a los animales y hay algunos sacerdotes que hasta piden que lleven los animalitos para hacer una oración por las mascotas y por las personas, para que Dios los cuide. Pero escuchen bien, aunque sea muy importante, aunque sea muy querida, ese no es su hijo, esa no es su hija, de ahí no viene su generación, de ahí no viene su familia. ¿Cuántas familias ya no tienen descendencia?
¿Cuántas familias ya quedan poquitos en casa? Tanto, que miren lo que está pasando. Que hay personas, y era lo que yo denunciaba el otro día, personas que se están muriendo de ancianos, viejitos ya, viejitos, ancianitos, que quisieran dejar su herencia a alguien y no tienen a quién dejarle. ¿Saben por qué? Porque no tuvieron descendencia, no tuvieron hijos. Y al no tener hijos, le colocan al perrito la casa, le colocan todo, y después de que se muere el perrito o el gatico o el loro, el gobierno agarra y se queda con todo. Nadie lo va a reclamar, nadie lo va a pedir. Aquella persona falleció, no tuvo hijos y colorín colorado, esa historia se ha terminado. No lo enseña la palabra de Dios así. Es importante que haya una ascendencia. ¿De dónde venimos? ¿Quién es nuestra familia? Una genealogía, pero también que haya una descendencia familiar. Tanto que la Biblia dice que si en el pueblo de Israel un hombre moría sin tener hijos, si decía la Biblia, dice la Biblia, que si fulano de tal se casó, pero murió y la mujer de su hermano quedó viuda, el hermano siguiente tenía que tomarla por esposa para embarazarla, y el hijo que naciera iba a ser de esa persona, porque no podía acabarse, destruirse la ascendencia, no podía destruirse de dónde venía, pero tampoco la descendencia, lo que iba a dejar los retoños, los hijos, lo que iba a nacer. ¿Cómo la ve? Y muchas personas no les importa, pero esto es bíblico y esto lo dice hoy la palabra de Dios. Luego, debemos recordar de dónde venimos. Debemos recordar quiénes somos. Debemos traer a nuestra mente y a nuestro corazón nuestros orígenes. Debemos recordar y traer a nuestra mente y a nuestro corazón quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros abuelos, quiénes son nuestros tatarabuelos, bisabuelos. Cuando a usted se le olvida quiénes son, entonces puede ser que se convierta en un orgulloso, en un pretencioso o en alguien que realmente no es. Y de eso debemos tener cuidado. Porque mucha gente tristemente, y mire, y aquí le hablo a los hijos de manera especial, hay hijos que les da pena salir con sus padres. Hay hijas que les da pena salir con sus madres y hasta se lo dicen. Yo con usted no salgo porque usted es muy peleona. Yo con usted no salgo porque no me gusta, papá, cómo usted se viste. Yo con usted no salgo, mamá, porque yo soy muy bonita, yo soy joven y mire cómo está usted. No, me da vergüenza. Y el papá y la mamá cierran el pico y no dicen nada. Hijos que les da pena quiénes son sus padres, se avergüenzan. Ni se diga de los mismos abuelos. Muchos abuelos están enfermos y hay nietos que le da pena y vergüenza, ya ni los visitan, y tatarabuelos y bisabuelos. No podemos olvidar de dónde somos. Y yo lo he dicho a los migrantes y se lo digo hoy a todos. Usted no porque se haya ido a Estados Unidos, o se haya ido a Europa, o se haya ido a Alemania, o se haya ido a Japón, o se haya ido a cualquier país del mundo, o se haya ido a un país primermundista donde haya de todo y ahora tenga dinero y ahora tenga de todo. Usted no se puede olvidar de sus raíces. Usted no se puede olvidar de dónde viene. Usted no se puede olvidar quiénes son sus padres, sus abuelos. Usted no se puede olvidar qué sangre corre por sus venas. Porque a la gente a veces le da pena hablar de su familia, de dónde vienen, quiénes son sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos. Porque eran unos pobres, humildes y sencillos campesinos que cultivaban la tierra, trabajaban el campo. Y con ese esfuerzo hicieron lo posible por mandarlo a usted a la ciudad, por mandarlo a usted a migrar. Y ahora que usted creció y ahora que usted tiene su dinero, le da pena decir que viene del campo.
Tanto que cuando visitas a tu mamá o a tu papá, se te olvida cómo eras de niño, qué hacías de niño. Que me pican los zancudos, que me pican los insectos, que yo no puedo comer granos, que yo no puedo comer harinas, esa mamá, que yo no puedo comer esa comida que usted hace, yo traje esto, y bien cifrinos y bien fresas que se vuelven. No podemos olvidar nuestras raíces. No podemos olvidar de dónde hemos venido, de dónde hemos salido, nunca, nunca. Pero hoy el mundo quiere tapar el sol con un dedo, haciendo que nos olvidemos de todo aquello. Y hoy la Biblia dice, no, Señor, eso está escrito, eso es una historia de dónde venimos. A veces tenemos actitudes parecidas a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos, y ni siquiera nos damos cuenta porque nunca los conocimos y nunca supimos quiénes eran, de dónde venían. En esa genealogía, en el árbol genealógico, no lo colocamos y nos da pena, nos da vergüenza. No, usted nunca se olvide quién es usted. Usted nunca se olvide quiénes son sus padres. Usted nunca se olvide que cuando niño andaba por ahí sin zapatos, sin camisa, no tenía cómo comprar ni siquiera comida y era pobre. De eso no se olvide, porque el que se olvida de su historia, el que se olvida de dónde viene, se convierte en un prepotente, en un orgulloso. Se convierte en una persona que no es, cambia las actitudes, cambia su manera de pensar y eso es un error y no se puede ser así. Nuestro árbol, la genealogía, nuestro árbol genealógico nos debe recordar la historia como la de Cristo. Hubo en el pueblo de Israel una mujer prostituta llamada Rahab, pero de ahí nació Cristo. Hubo reyes como el rey David, muy bueno, pero que cometió pecados cuando se acostó con la mujer de Urías, pero de ahí nació Cristo. Hubo en la vida, en la descendencia de Jesucristo, en la ascendencia de Jesucristo, de dónde asciende, de dónde viene. Hubo, por ejemplo, un rey Salomón muy inteligente, muy preparado. Muchos reyes vinieron, muchas personas en este lugar que cometieron cosas malas. Hubo patriarcas muy buenos, Abraham, Isaac, Jacob. La historia de Cristo, la venida de Cristo, la genealogía, de dónde procede. No crean que todo fue santo y color de rosa. No, estaba leyendo la Biblia y me he dado cuenta que muchos de los reyes, en el libro de las crónicas, muchos de los reyes metieron las de caminar. Hicieron las cosas mal, pues. No una vez, 2 y 3 veces. Hicieron las cosas como a Dios no le agrada. Pero Dios no lo destruyó, Dios no los acabó y de ahí vino Cristo. Y presten atención. Mateo capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor y paren la oreja. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de David el rey, hijo de Abraham patriarca. Coloca a Abraham, nuestro padre en la fe, a Abraham, amigo de Dios, a Abraham, que un día cuando Dios le dijo por allá en Génesis 17, 18, mira Abraham, dentro de un año voy a venir y su esposa va a tener hijos. Y Abraham dijo, pero ¿cómo? Si soy anciano, pues le estoy diciendo que va a tener hijos. Sal de tu casa paterna, vámonos. Deja tus tierras, deja tu familia, vámonos y voy a hacer una descendencia de ti. Y voy a hacer un pueblo numeroso. Pero ¿cómo? Si yo soy anciano, mi esposa también. Nació Isaac. Y cuando nace Isaac le dice Dios, como prueba de que me ama, de que me quieres, llévalo a un altar, acuéstalo, amárralo y mátalo, sacrifícalo para mí. Y le digo a Abraham, pero ¿cómo se le ocurre si es mi hijo? No, fue y lo agarró y lo puso allá. Y cuando ya lo iba a acabar, cuando ya iba a matar al niño, le digo a Dios, no, a los niños no se matan. A los niños no se les pone un puñal. Esa es tu descendencia. Ya veo que temes a Dios. No lo hagas. Y es lo mismo que le dice a la mujer embarazada. Respeten la vida de sus hijos porque es la vida de una persona. Y de Abraham nació Isaac.
De Isaac vino Jacob, y de Jacob nacieron las 12 tribus, los 12 hijos de Israel. Nacieron de las 2 mujeres que tuvo con sus concubinas. De 4 mujeres nacieron 12 hijos. Y esos 12 hijos se fueron a un lugar. Tenían un hermano llamado José. ¿Se acuerdan de José? Y se burlaban de José. Le tenían rabia y envidia. Y fueron y lo metieron por allá en un pozo porque lo iban a matar. Lo sacaron de ahí, lo vendieron como esclavo por monedas de plata. Y al venderlo como esclavo, escuchen bien, al venderlo como esclavo para los mercaderes, fueron y llegó a Egipto, Dios lo bendijo, interpretó el sueño del faraón, lo colocó por encima de todos. Y de ahí llamó a sus hermanos, 11 hermanos, se los llevó a vivir en Egipto. Y no murieron los patriarcas, no murieron la descendencia. Y así se fue formando el pueblo, 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus se pobló todo el pueblo de Dios. Y eso es lo que narra hoy la palabra. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. Una prostituta, Rahab, que el pueblo fue en los jueces, en Josué, a meterse a las tierras prometidas de los cananeos. Y cuando llegaron los que iban a espiar del pueblo de Israel, la prostituta les dijo, venga, escóndanse aquí, vamos a protegerlos. Pero no solo eso, y esa es la ascendencia de Jesucristo. Un hombre llamado el rey David, un hombre que se portó de acuerdo al corazón de Dios como Dios lo pedía, y ustedes saben la historia de David. Muy bueno, un joven rubio, de ojos claros, fue escogido, fue llamado, fue ungido, se lo hicieron rey, y siendo rey, teniendo poder, Dios lo bendijo, amado por Dios, enfrentó a Goliat, un gigante que nadie quería enfrentar, que todos le tenían miedo, y después de enfrentar a ese gigante tan monstruoso y todo lo demás, aquel hombre fue proclamado rey de Israel, subió al reino. Lo primero que hizo fue hacer las cosas mal. Tenía veteranos, entre ellos Urías. Urías tenía una mujer, se asomó por el balcón y vio a la mujer de Urías desnuda, bañándose. La mandó a traer, se acostó con ella, la embarazó. Y para cuando la mujer le mandó a decir, estoy embarazada, dijo el rey, ¿y ahora qué hago? Pues entonces voy a acabar con el marido. Y lo mandó a pelear en la batalla, y le mandó al general que en la batalla lo dejara solo, y mataron a Urías. Y Betsabé se fue a vivir con el rey David. Y vino el profeta y le dijo, mira mi rey, un hombre tenía muchas ovejas y cabras y dinero y todo lo demás. Y su vecino tenía una sola oveja. Y vino un amigo del rico, y el rico mandó a mandar la oveja del pobre. Dijo el rey, que muera ese sinvergüenza. El hijo, ese eres tú. Teniendo tantas mujeres, le quitaste la mujer a tu soldado Urías, a la única que tenía. Por eso Dios te va a castigar. Y Dios lo castigó. El niño nació y se murió. Pero de ahí viene la ascendencia de Jesucristo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios?
Miren, nadie es santo, nadie es inmaculado, nadie es puro. Aquí todos tenemos pecados y tenemos una historia marcada por el pecado y tenemos una historia marcada por nuestra familia que a lo mejor no hizo las cosas bien. Si usted se detiene, en nuestras familias hay gente que fue muy mala, fue muy cruel. David era un asesino, mataba. Cuando quiso hacerle la casa a Dios, Dios le dijo no. Porque usted ha derramado mucha sangre, David. Usted no me puede hacer una casa a mí. Usted no me va a hacer una casa a mí porque de sus manos se ha derramado muchísima sangre. Así le dijo y así pasó. Y entonces dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que no pudo construir una casa y la casa de Dios la hizo su hijo Salomón. Y Salomón tuvo toda la oportunidad y tuvo todo lo que el papá le dio y le construyó el mejor templo. Fue el mejor rey escogido por Dios, fue el mejor rey del mundo. La reina del Saba vino a verlo y Salomón tuvo 1000 mujeres y también cometió un error. Se dejó de llevar en su ancianidad por sus mujeres, que construyeron dioses, monumentos y también falló. Salomón, aunque haya sido una lumbrera y lo demás, también cometió error. Falló por adorar a otros dioses que lo llevaron las mujeres. Y así fueron pasando y es lo que narra hoy la palabra de Dios. Miren, Obed a Jesé, Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón a Roboam. Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Jonatán, Jonatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Durante el destierro de Babilonia, después de eso el pueblo fue desterrado, fue llevado a Babilonia. Vino un rey, creo que llamaba Nabucodonosor, que gobernaba el mundo y tenía el mundo a sus manos y a sus órdenes. Invadió el pueblo, se quedó con Israel y agarró, dice la Biblia, todos los jóvenes, todas las doncellas, toda la gente hábil, estudiada y preparada se la llevó a Babilonia. Los deportaron a Babilonia por las idolatrías, por los pecados del pueblo. Los israelitas eran hebreos. En Babilonia se hablaba arameo. Y allá en Babilonia aprendieron a hablar el arameo. Por eso los israelitas hablan 2 idiomas. Eso me lo dijeron en clase cuando estuve. Los israelitas hablan 2 idiomas. El hebreo porque son hebreos. Israel son el pueblo hebreo. Los hebreos se escaparon de Egipto. Sabían el hebreo. Cuando fueron a Babilonia, aprendieron el arameo, que era el idioma de los babilonios. Y ya en el tiempo de Jesucristo, se hablaba el hebreo y se hablaba el arameo y se hablaba el griego. Por eso la Biblia tiene 3 idiomas. Hebreo, del pueblo de Israel. El arameo, que cuando fueron a Babilonia, los más estudiados, los más inteligentes, los más preparados, los que eran hábiles para la guerra, los que eran preparados se fueron y los prepararon en arameo. Y la Biblia fue escrita en griego también, el Nuevo Testamento. Ahora, cuando llegan los hebreos de Babilonia, vienen con el lenguaje, con la lengua. Después del destierro de Babilonia, aprenden otro idioma y llegan y se reúnen con el pueblo y como la gente nace, crece y muere, los nuevos que vienen en Babilonia tienen el arameo, escriben en arameo y los antiguos israelitas que están exiliados por otros lugares hablan el hebreo. Se unen y salen las 2 lenguas y en ese ambiente se escribe la palabra de Dios. ¿Quiénes escribieron la palabra de Dios? ¿Quiénes escribieron la Biblia?
Pues lo escribieron todos aquellos preparados que fueron a Babilonia y tuvieron que escribir en los dos idiomas. Por un lado tenían que escribir en hebreo para que los exiliados fuera de Babilonia lo entendieran, y por otro lado tenían que escribir en arameo para que la gente que venía de Babilonia también lo entendiera. Por eso dice ahorita, después del destierro de Babilonia, después del destierro en Babilonia, entonces estuvieron desterrados, es decir, estuvieron allá exiliados. Se los llevaron, los prepararon y los trajeron. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel a Abiud a Eliakim. Eliakim a Azor a Sadoc. Sadoc a Akim. Akim engendró a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Jacob engendró a José, el esposo de María, y también vamos a hablar más adelante, de la cual nació Jesús. Para que naciera Jesucristo se necesitaron personas que tuvieran hijos, que procrearan, que tuvieran familia, que tuvieran descendencia. La ascendencia de donde viene Jesucristo está marcada por mucha historia, por muchos acontecimientos, por muchas personas, unas buenas, otras malas que se convirtieron en buenas. Estuvo marcada en cambios de cultura. Los hebreos vienen de una cultura cananea por allá y llegan y aterrizan en una cultura egipcia porque estuvieron presos. Se identificaron como hebreos, pasaron por Babilonia, tuvieron contacto con gente de filisteos, cananeos, un poco de corriente de personas, de pueblos que estaban alrededor que le enseñaban. Por eso el pueblo de Israel era muy débil en la idolatría. Iban con los romanos, aprendían de ellos. Iban con los egipcios, aprendían de ellos. Iban con los de Babilonia, aprendían de ellos. Iban con los filisteos, aprendían de ellos. Iban con los cananeos y aprendían de ellos. Iban con los paganos y aprendían de ellos. Pero de ahí viene Jesucristo. De un bajar, de un subir. Y no se cambió la historia. Y esa historia está, y eso pasó. ¿Qué nos enseña la palabra? Que de las cosas muy malas, de las cosas dañadas, torcidas y chuecas, también pueden salir cosas buenas. Que aunque nuestra familia haya sido mala, que aunque nuestra familia haya tenido vicios. Mi papá era un borracho. Mi mamá era una drogómana. Pero mi abuelo también fumaba droga. Pero mi abuela era maltratada y era una grosera. Mis tatarabuelos también. Pero ¿yo qué hago? Pues sea bueno como Jesús. Que si sus padres fueron unos irresponsables, que si sus padres fueron unos malportados, que si sus padres hicieron las cosas mal, pues usted hágalas bien. Que si sus padres hicieron las cosas de una manera incorrecta, pues usted haga las correctas. No se justifique porque sus padres fueron malos. No se justifique porque viene de unas personas malas. No, haz las cosas bien. Endereza tu camino, endereza tu senda, como lo hizo Jesús. Jesús no dijo, ay, es que yo, mis abuelos, mi tatarabuelo, yo no sé quién era así. No, Jesús hizo las cosas bien. Y aunque la historia de dónde vino, y aunque la historia de dónde estuvo, y aunque la historia de dónde llegó, no era la mejor, no era la más santa. Y aunque la familia de dónde descendía, de dónde venía él, su genealogía, no era la más pura y no era la más perfecta, no, Señor. Jesús venía de una línea cronológica que tuvo altos y bajos, pero él fue bueno, pero él hizo las cosas bien, pero él hizo las cosas por agradar a su Padre. Jesús no dejó descendencia, por eso no se habla de
descendencia de Cristo. Descendencia es lo que viene después de Cristo. No. Se habla de la ascendencia de Jesucristo. Genealogía de Jesucristo. ¿De dónde asciende? ¿De dónde viene? No lo que desciende de Él, no lo que viene de Él, sino de dónde viene. Genealogía, familia, historia de Jesús. Genealogía significa origen de Jesús. Genealogía significa la familia de Jesús. Genealogía significa de dónde nació la Virgen María, de la descendencia real. Cuando Pilato le dice, y tú eres rey, tú lo has dicho, soy rey. No estaba mintiendo. Cuando Pedro le fueron a cobrar los impuestos, ¿y tu maestro paga impuestos al César, sí o no? Le dijo Pedro, sí. Y le dijo Jesús, ¿qué te parece, Simón? ¿Quiénes son los que pagan? ¿Los hijos del rey o los que no son hijos del rey? Pues los que no son hijos del rey, pues vaya a pagar, aunque venía de una familia de David, de una descendencia, de un árbol genealógico real, Jesús pagó su impuesto. ¿Por qué rey? Porque los reyes magos lo adoraron, lo reconocieron. ¿Dónde está el rey de los judíos? Mateo capítulo 2, que acaba de nacer, vimos su estrella. ¿Era rey? Sí. ¿Tenía posibilidad de ser rey? Sí. San Mateo capítulo 20, versículo 20, nos muestra la mamá de Santiago y Juan diciéndole a Jesús que sus hijos se ubiquen en los primeros lugares cuando lleguen en su reino. El reino de los cielos. Habló del reino de los cielos. Habló del reino de su Padre, de donde venía. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Será santo y será llamado Hijo de Dios. Mateo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y fue llevado al trono de David. Fue llevado al trono al lado de Dios. Sí, tenía una descendencia, una ascendencia real. Sí, pero hizo las cosas bien. Y termina el Evangelio. De modo que el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Primera generación, Abraham, padre en la fe. David, que terminó siendo un rey, que hizo cosas buenas, hizo cosas malas. Desde David hasta la deportación de Babilonia. ¿Por qué nombra la deportación de Babilonia? Porque quiere mostrar que la historia de David no es la mejor, pero peor todavía, el motivo por el cual fueron deportados a Babilonia, por idólatras. ¿Por qué fueron deportados a Babilonia? Por desobedientes, por rechazar a Dios, por no reconocer a Yahvé. Fueron deportados a Babilonia, fueron llevados al destierro, en español a la esclavitud. Vino el rey Nabucodonosor y se lo llevó y acabó con todo. Se llevó, destruyó el templo y acabó con todo. El pueblo levantó los ojos, clamó a Dios, se recordó de Dios. Esdras, Nehemías se pusieron a predicar, se pusieron a enseñar los profetas. El pueblo clamó a Dios y viene lo siguiente. Es de 14. Y desde la deportación de Babilonia, es decir, los sacaron del pecado en que vivían en Babilonia porque eran idólatras. Lo atrajeron de Babilonia, lo sacaron de allá y dice, hasta Cristo nació Jesucristo. De lo malo salió lo bueno. De lo deportado de Babilonia, de lo mal portado, de los que fueron castigados a Babilonia, de ahí del tronco de Jesé salió el Señor. En español, no te justifiques que tu familia sea mala. No te justifiques que tu familia hace las cosas mal. No te justifiques porque tu familia hace las cosas incorrectas. Usted puede ser como Jesús, que aunque venían del destierro de Babilonia por pecadores, nació Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al quien Dios mandó para salvarnos y para ayudarnos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.